Acabo de proclamar un texto del Evangelio de San Mateo, donde Mateo coloca el lugar físico de la ascensión del Señor en Galilea. Sin embargo, tú leíste la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor también es Lucas, y Lucas coloca la ascensión en Jerusalén. No se preocupen que no les voy a dar una clase de Biblia. Son dos visiones diferentes de Jesús, dos lecturas diferentes del mismo evento, por lo tanto nos vamos a quedar con San Mateo, con el Evangelio, y hacernos la pregunta, por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de la historia de la ascensión como la presenta Mateo en esta tarde? Mateo dice que Jesús asciende al seno del Padre en un monte en Galilea. Esto fue al final del capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de San Mateo, y leímos realmente los últimos versículos. Así que realmente el Evangelio de hoy es el final del Evangelio de San Mateo. Pero al principio del mismo capítulo 28 hay dos anotaciones donde ya se nos dice algo importante de Galilea. La primera es que en el versículo 7 aparecen las mujeres que van en la mañana del domingo, en la madrugada, con los aceites para ungir el cuerpo de Jesús. Y al llegar a la tumba aparece esta figura angelical que les dice a ella: vayan pronto y regresen pronto y digan a los discípulos que yo, el Señor, ha resucitado. Y díganle que vayan a Galilea, que yo me voy a ir primero por delante de ellos. Que vayan a Galilea. Inmediatamente las mujeres salen corriendo de vuelta a los discípulos, y es el resucitado el que aparece en el camino ahora, y les dice a ellas: vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me van a ver. Por lo tanto, no es de extrañar en ningún momento de que ya Mateo termine su evangelio con la ascensión en Galilea, ya que hay un aviso a los discípulos, primero de los ángeles y después del mismo Cristo glorificado, que ellos deben volver a Galilea. Pregunta, la de la misa de ayer de las 6 no la supo y la de hoy tampoco. Vamos a ver. ¿Dónde fue el primer encuentro de aquellos primeros hombres y mujeres que conocieron a Jesús y lo siguieron? ¿En dónde? Sacaron un 10 ustedes. No fue en Jerusalén, fue en Galilea. En Galilea comienza realmente todo. Y Galilea, si lo ves en un mapa, está bastante lejos de Jerusalén, donde Lucas coloca la ascensión. Y Galilea sigue siendo una región donde toda la vida de esa área es alrededor del lago de Galilea. Eran pueblitos pequeños en la época de Jesús, hoy ya no son tan pequeños. Básicamente eran pueblitos en las colinas, formados de pescadores, formados de granjeros y de también pastores. Eran gente extremadamente sencilla, gente humilde, gente pobre, que anhelaban y esperaban en ese momento a que llegara el Mesías prometido de Dios, el Mesías que su función principal era liberarlos de la opresión del Imperio Romano, que los tenía aplastados a través de una cantidad enorme de impuestos, y también de liberarlos un poco de la opresión del templo judío en Jerusalén, que también los cargaba con una cantidad enorme de impuestos. Es en ese contexto donde aquellos primeros hombres y mujeres que siguen a Jesús lo van a conocer alrededor del mar de Galilea. No es solamente un lugar, Galilea, sino que Mateo va a decir que también es en una montaña. Las montañas de Galilea no son realmente montañas, son colinas altas, son, podemos decir, un poquito como de cerros. Y el texto que yo leí, donde Jesús asciende al Padre en el Evangelio de Mateo, ocurre en una montaña donde dice que fueron los discípulos, donde Jesús les había dicho que fueran. Allí se encontraron con Él, lo vieron, lo adoraron y también dudaron, dice el texto. Las montañas, igual que el desierto, son extremadamente importantes en la historia bíblica. La montaña
incluso hoy en día en casi todas las religiones universales, la montaña es un lugar donde el hombre y la mujer asciende para encontrarse con lo divino. Es un lugar donde Dios se revela, es un lugar de profunda fe y misterio, también un lugar de temor, es un lugar de preguntas. La montaña es un lugar de luz, pero también es un lugar de nubes, donde a la montaña iluminada muchas veces también la rodea las nubes. Hay lugares, las montañas son lugares donde Dios va a comunicar algo nuevo y diferente, y también la montaña es el lugar donde Dios va a llamar a alguien a ser y a hacer algo totalmente diferente. ¿Se acuerdan dónde es la montaña donde Moisés se encuentra con la famosa zarza ardiendo? Monte Oreb. Monte Oreb también es el monte Sinaí, el mismo nombre, el mismo monte con dos nombres diferentes. Es allí donde Moisés va a tener una experiencia de Dios muy nueva y muy fuerte, donde Moisés saldrá de allí con una nueva identidad y con una nueva misión. Famoso monte es el Sinaí, que es el monte Oreb también, pero es conocido por los famosos 10 mandamientos, donde Moisés sube y se encuentra en lo alto de la cima, lo ocultan las nubes, hay relámpagos, hay rayos, y recibe de Dios los famosos 10 mandamientos. Hay dos montes importantes en el Nuevo Testamento: el de la Transfiguración, donde Jesús se manifiesta lleno de luz como el Hijo de Dios, y también el famoso Sermón de la Montaña. Los dos, curiosamente, también están en Galilea. La ascensión es el momento ya final, culmen del ministerio de Jesús en la tierra. Es el momento del último adiós, el momento de las últimas enseñanzas, es el momento donde Jesús da las últimas instrucciones, y es el momento donde los envía a anunciar y proclamar el reino de Dios. Y eso, por supuesto, en el sentido bíblico más profundo, tenía que ocurrir en una montaña. Pero ¿por qué Galilea? Galilea es la imagen del primer encuentro, que es básicamente el primer amor. Galilea es un lugar donde la primera chispa surgió entre los discípulos y Jesús de Nazaret. En Galilea se tomaron los primeros pasos, en Galilea se dejaron redes, familia, bote. En Galilea se convierte en un lugar lleno de memorias, pero memorias vivas, no solamente memorias académicas o intelectuales, sino memorias llenas de vida y memorias llenas de luz. Es el lugar del primer amor, el lugar de la primera chispa, el lugar de los primeros pasos, un lugar de memorias vivas. Piensen en esto: todos tenemos una Galilea o Galileas en nuestras vidas. Todos llevamos por dentro memorias de encuentros con Dios llenos de luz y llenos de bondad y llenos de amor. Todos tenemos Galileas que llevamos encendidas todavía en nuestra memoria y en nuestros afectos. Creo que la fiesta de la Ascensión del Señor nos invita a volver a recordar algunas de nuestras Galileas. Nos invita a revivir memorias que no son museos, son pozos llenos de un agua viva, donde por primera vez vimos y conocimos a la persona de Jesús. Creo que es una fiesta que nos invita a reanimar la llama, a encender de nuevo la chispa, a celebrar y a regocijarnos por haber visto y haber conocido y habernos encontrados con Jesús de Nazaret. Es una fiesta que nos recuerda también algo muy importante. Ninguno de esos momentos en tu vida y en la mía fueron nuestra propia creación. Nosotros no podemos crear, no podemos inventar, no podemos ni siquiera forzar esos momentos. La fiesta de la Ascensión nos recuerda que cada encuentro con Jesús en tu caminar y en el mío, momentos de Galilea en ti y en mí, son regalo de Dios y son gracia de Dios. Es Él quien se acercó un día a ti y a mí en nuestro caminar,
y nos dijo, conóceme, mírame, yo estoy aquí. Y cuando tú y yo volvemos a esas memorias vivas de nuestras Galileas, las recordamos con un sentido profundo de paz, y sentimos que algo se ilumina en nuestro interior, y sentimos que hay más hambre y más sed de Dios, y sentimos nuevas fuerzas para hacer y hacer más, fuerzas que solamente nos las puede dar el Espíritu de Dios. Volviendo a ese lugar, todos tenemos nuestras Galileas. La ascensión termina con un envío, la misión. Y no podemos separar la palabra misión de la palabra ascensión. Todos aquí somos hombres y mujeres que de alguna forma u otra somos misioneros. Y la única forma de ser hombres y mujeres enviados por Cristo, y sobre todo en un momento en la historia tan difícil y doloroso y violento como este, la única forma en que tú y yo podemos ser hombres y mujeres misioneros de Cristo es si llevamos dentro de nosotros aquellas primeras chispas encendidas. Yo ayer decía que era como los fogones antiguos de gas, que había una llamita que no se apagaba, ¿se acuerdan? Que le decían el piloto. Ayer una señora me dijo, padre, ¿usted es tan viejo? Le digo, sí. Yo me acuerdo de la llamita del piloto. Dice, hoy mis sobrinos, tú le dices una llamita al piloto y se quedan en blanco. Le dije, yo estoy muy consciente de eso. Pero los que recordábamos las llamitas del piloto, sabíamos que si la llamita del piloto en la cocina, en el fogón, se apagaba, ¿qué pasaba? No podías encenderlo. Tenías que buscar algo que volviera a crear una chispa que encendiera aquella la llamita que estaba en el centro de la cocina. Si tú y yo no mantenemos la chispa viva dentro de nosotros, si no mantenemos el primer encuentro, las primeras memorias que tú y yo tenemos de esos momentos especiales donde básicamente nos fuimos enamorando de Jesús de Nazaret, es muy difícil entonces comunicarle a nadie ni esperanza, ni misericordia, ni justicia, ni paz. Es imposible hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva, la promesa del resucitado. No podemos hablar de nada de eso si no tenemos la memoria del encuentro en nuestras Galileas vivo en nosotros. Y créanme que hay muchas cosas que conspiran a apagar el piloto en ti y en mí. Sin embargo, creo que la fiesta de la Ascensión nos invita una vez más al volver al primer momento del primer enamoramiento con Cristo. El primer momento en que tú y yo podemos decir, sentí a Dios, palpité a Dios, pude verlo y pude tocarlo. Ojalá que yo tuviese el tiempo para ir uno por uno, no se preocupen que no lo voy a hacer, para que nos contaran cuál es la memoria primera que tú tienes en tu vida, donde puedes decir, Padre, ese momento yo supe que Cristo era real y venía a mi vida y se había encontrado conmigo. Curiosamente, cada vez que yo he hecho esa pregunta, la gran mayoría de las personas responden con el mismo momento. ¿Saben cuál es? Primera comunión. Eso no falla. Hoy había un amigo mío aquí maestro de teología en el colegio St. Thomas Aquinas, Ian, me dijo, mi primera comunión, él es de Escocia, me la recuerdo perfectamente y de eso ha pasado mucho rato. Yo recuerdo la mía perfectamente y también ha pasado mucho rato. Recuerdo hasta el canto de entrada. Aquellos que son viejos se van a acordar de este canto. Como el ciervo que a la fuente de agua viva va feliz. Veloz, los anhelos de mi alma van detrás de ti, Señor. ¿Se acuerdan de eso? Eso es ancient, ¿eh? Esto es más viejo que las pirámides. Sin embargo, yo recuerdo ese momento, hasta los olores, me acuerdo. Tenía 7 años y voy a cumplir 66. Yeah. Hasta los olores de ese momento yo los recuerdo vivo. Toma un momento en esta tarde y vuelve a tu Galilea o Galileas. Los momentos en que en tu caminar Cristo te dijo, me voy a encontrar contigo, allí me vas a ver. Esa frase es hermosa en el Evangelio. Dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me van
a ver. Recuerda esos momentos y cuídalos, alimentalos, que crezcan más en ti y en mí. Esa es mi oración esta tarde, nunca olvidar nuestras Galileas. Porque si no mantenemos el piloto encendido, la chispa encendida, el primer amor encendido, no podemos hablarle a nadie, ni de Dios, ni de Cristo Jesús. Le pedimos hoy esa gracia al Señor, volver a Galilea, el lugar del primer encuentro, el lugar del primer amor.